¿Se ve ahí el Power? ¿La pantalla en blanco? ¿Se ve la tapa de la clase? Sí. Sí. Sí, se ve. Bien. Primera cuestión, que la verdad que no la pensé como una cuestión a conversar ni a discutir, pero todos han sido mis alumnos, así que saben, porque en alguna clase lo he dicho, de la importancia de estructurar cualquier sistema de comunicación. Cualquier instancia de comunicación tiene que tener una estructura. Lo digo acá mostrando la tapa porque ya saben que a mí me gusta meter tapas en todos lados. Pero la tapa, más que nada porque es justamente eso, la primera página de cualquier publicación, ya sea en soporte papel o en soporte virtual también. La tapa es el primer acercamiento. Entonces ahí tenemos algunos datos importantes sobre lo que vamos a compartir a continuación. Tenemos un nombre de la clase que dice Albores de la Comunicación, un nombre del workshop o la materia que es Historia de la Comunicación Visual. Hay un isólogo ahí que tiene toda una historia con el tema de una H por historia y una D y una I por diseño y una especie de abstracción del arco y la flecha. La verdad, ustedes vieron que soy medio obse con esas cosas. El motivo gráfico de la tapa no pienso decírselo porque lo vamos a discutir después, aunque yo lo he mostrado más de una vez en una clase de historia del diseño industrial, pero tiene que ver en realidad con historia de la comunicación. Primero vamos a volver a recorrer, digamos, de alguna manera, algunos momentos prehistóricos que nos den una situación de contexto de lo que puede ser el inicio de esta actividad tan propia de los humanos, que es el comunicarnos. Seguramente recuerdan, porque todos son más o menos de esa época, que yo en historia les solía mostrar el calendario de Carl Sagan con una reducción de la historia del universo a los 365, análogamente a lo que serían los 365 días del año. Y que en esa reducción Carl Sagan dice que nosotros como humanos recién aparecemos en las últimas 24 horas, que son esos 24 cuadraditos o rectangulitos que aparecen ahí, que allá por el pasado el mediodía, eso de la 1:30 de la tarde, aparece lo que sería el primer homínido más o menos parecido a nosotros, el que baja del árbol. Por eso se llama Ramapithecus. Es el primero que baja del árbol por una, como ya lo hemos hablado en las clases de historia, una presión del medio, digamos, por la última glaciación. No la última glaciación, en realidad es la primera de 5 que vinieron en ese periodo. Por una glaciación importante que redujo de manera considerable todos los bosques en donde vivían estos homínidos que tenían una placentera vida con alimento y demás, un paraíso, si uno quiere entrar en alguna analogía con alguna tradición religiosa. Allá por las 10:30 de la noche de ese 31 de diciembre del calendario cósmico de Sagan, recuerden que aparece lo que llamamos un hombre como Homo, en este caso más cercano al Erectus, ¿no? Allá por las 10:30 de la noche aparece un hombre que tiene una capacidad craneal similar a la nuestra, pero todavía una mandíbula bastante considerable, que es lo que luego vamos a ir perdiendo a partir de cambiar la dieta, fundamentalmente empezar a comer carne. A eso de las 11 de la noche de ese día empezamos a utilizar los primeros útiles de piedra y la escritura cuneiforme aparece. Ahora que me estoy acordando, borré una imagen de la diapo que sigue, pero no importa, aparece en los últimos 10 segundos de ese calendario cósmico. Esto lo vuelvo a repetir, ya lo hemos visto en historia del diseño industrial, pero es importante para marcar el peso que dentro de la historia del universo por un lado, pero también la civilización humana por el otro, tiene en verdad la aparición de la escritura. Para la historia del universo, la aparición de la escritura, o sea, nuestra historia en definitiva, lo que es la historia registrada, al menos en escritos, son solamente 10 segundos de ese año. Nada.
absolutamente nada. Sin embargo, para nosotros, como civilización, esos 10 segundos significan todo, significan 5.000 años de trayecto histórico. Esa es la que me olvidé de borrar. ¿Qué cosa nos ha diferenciado del resto de los habitantes de este planeta para producir escritura, para comunicarnos entre nosotros? Fundamentalmente creo yo, y yo coincido en esto con Edgar Morin, tiene un hermoso libro que se llama El paradigma perdido, creo que es de Kairos, la editorial, lo tengo por ahí. Morin dice que la diferencia grande que existe entre nosotros y el resto de los habitantes de este planeta tiene que ver con esto, con la mano, con la oposición del pulgar al resto de los dedos, lo que puede hacerse una pinza. De hecho, no es casual que esa mano, se me ha tildado el PowerPoint, no. Bueno, se supone que acá aparecía, ahí está, eso quería que parezca. Bueno, ahora no aparece tampoco. Eso. Bueno, lo que ven ahí no es otra cosa que una de las innumerables manos que aparecen en los incontables sitios de pinturas rupestres que hay por ahí repartidos en el planeta. Nosotros tenemos en el norte de nuestra Patagonia, digamos, en el sur de nuestro país, la conocida Cueva de las Manos, que es un sitio arqueológico de una importancia internacional muy grande, a pesar de que todavía hasta hace poco no había sido nombrado como sitio del patrimonio de la humanidad, aunque debería serlo. Pero hasta hace poco, probablemente ahora ya sí. Fíjense, no es casual que el hombre haya elegido a este órgano, a esta extremidad de su cuerpo, como uno de los símbolos más creídos, más preciados, para eternizarlos en una imagen. Seguramente los hombres que hace 50.000 años, o en algunos casos hasta 70.000 años, hay algunos registros, pero la mayoría de los que se han encontrado no van más allá de los 20.000, pero se supone que hace por lo menos 50 o 70.000 años ya había este tipo de prácticas. Estoy seguro que la mayoría de estos hombres o mujeres no tenían la intención de que estos registros perduraran hasta hoy. Sin embargo, sí tenían la intención de que perduraran de algún modo, aunque sea por poco tiempo. Por si no lo conocen, esta es una técnica muy sencilla, es una técnica tipo aerógrafo. Se llenaban literalmente la boca de tinta y apoyaban la mano sobre la piedra y no hacían otra cosa que escupir, cosa que está tan mal vista en estos tiempos de pandemia. Esas dos situaciones las muestro a partir de la mano para que se entienda cuál fue el cambio que realmente se produjo no solo en la biología, sino en la psicología de lo humano, de este primer hombre que baja del árbol, para pasar de ser el Australopithecus a ser un sapiens. Fíjense cómo cambia toda la estructura del esqueleto, la craneal, que, a ver si se ve en el cursor, la forma del cráneo cambia mucho en virtud de, se reduce mucho lo que son los maxilares y se agranda mucho lo que es la capacidad craneal, digamos lo que sería la capacidad de guardar cerebro. ¿Cómo se produce esto? Dicen los que saben que es por el consumo de carne. Y el consumo de carne fue más que una decisión, una obligación a la que se vio enfrentado lo humano, porque cuando bajamos del árbol, ese hipotético paraíso que nos daba de comer día a día sin importar lo que uno se esforzara para conseguir o no ese alimento, porque ese alimento estaba dado. Muy distinto fue bajar de ese árbol y tener que salir a buscar qué comer. Eso dio como resultado dos cuestiones, como les decía. Empezar a comer pequeños animales y el ingreso de proteínas
favoreció el crecimiento del cerebro y también favoreció la posibilidad de un maxilar más chico, porque el gorila tiene casi 600 kilos, un macho, por ejemplo, de lomo plateado, a pesar de que se pasa prácticamente la vida comiendo lechuga. En realidad no es lechuga, es hoja de alguna vegetación tropical o cuasi ecuatorial, no sé, no tengo idea de cuál es el ecosistema donde vive exactamente el gorila, pero es la selva. Imagínense qué cantidad de alimento tienen que ingerir para poder, digamos, incorporar esa cantidad de calorías, esa cantidad de nutrientes para un cuerpo de 600 kilos. En el mejor de los casos, un lomo plateado bien grandote. Bien. ¿Qué es lo que produce este crecimiento craneal? Lo primero que produce es un agrandamiento del cerebro y el agrandamiento particularmente, pero vamos a volver a esta imagen porque es importante, de lo que sería o la aparición de, en la última etapa, en que nos convierte en Homo sapiens tal y cual somos ahora, hace más o menos 150.000 años, una nueva parte del cerebro, la que se le llama neocórtex, un tercer cerebro que es el que se ocupa del pensamiento abstracto. Queda como nacimiento el pensamiento abstracto, esta capacidad de ponerme en un lugar en donde no estoy, imaginarlo, lo que permite una comunicación conmigo como ser, con mi pasado o inclusive con mi futuro. Esto dice Edgar Morin en un libro muy lindo que se llama La cabeza bien puesta. Libro que recomiendo porque encima no es muy largo. El tipo dice en francés, je suis mi, o sea, en castellano sería una cosa así como yo soy yo. El humano es el único animal, según la soberbia humana, yo estoy bastante en desacuerdo, por lo menos en duda de este tipo de cosas, y me atrevo a dudar de lo que dice Moren, ¿por qué no? No soy nadie, pero no me importa. No me escucha Moren. El yo soy yo es la prueba de que el hombre, al menos si no es el único, es uno de los animales que está en capacidad de ponerse enfrente de sí y observarse. Y al mismo tiempo, en ese ponerse enfrente de sí y observarse, se comunica con él, con su pasado, con su futuro. Con su pasado a partir de los recuerdos o con su futuro a partir de los sueños. Esto, dice Moren, es básico y fundamental para la capacidad de comunicarme con lo que tengo enfrente. O sea, la posibilidad de comunicarse consigo mismo es la puerta de entrada a la comunicación con el otro. Una de las, que es el pensamiento abstracto, básicamente. Una de las primeras cosas probadas que el hombre ha hecho como abstracción representada en objetos o materializada en objetos es el arco. Se dice que el arco es una de las primeras máquinas que el hombre construye, y Ortega hace un hermoso libro que ya no recuerdo si es La meditación de la técnica u otro, pero ya he leído tanto de Ortega que ya se me pierde. Él dice que pone en duda si el arco en realidad se construyó primero para emitir un sonido musical placentero o para arrojar una flecha para matar a un animal. Si era un sonido placentero, que de hecho se usaba para eso también, es una manera de comunicarse también, a partir de la música. De hecho, todavía hay muchas tribus en África que siguen utilizando estos instrumentos de una sola cuerda para hacer música. Son monocordes, pero tienen una habilidad increíble como para poder generar a partir de eso una variedad de sonidos, no digo infinita, pero bastante rica. Las otras cosas que son prueba de la capacidad de abstracción, fíjense, estos son registros de entre 70 y 40.000 años. Son las tallas en hueso y las pinturas rupestres. Las tallas en hueso son las más antiguas que se han podido recuperarnos, así las pinturas rupestres que no, como les decía, no pasan de los 15 o 20.000 años algunos registros. Quizás algunas pueden llegar a los 30.000, pero no mucho más. En cambio, la talla en hueso sí se han conseguido, inclusive hasta pequeños caracoles que podrían haber sido parte de un collar decorativo que tienen alrededor de 75.000 años de antigüedad, lo que es una barbaridad. Y esos también son elementos de comunicación. De hecho,
la indumentaria es un símbolo que con sus accesorios, digamos, presentan elementos que permiten la comunicación, sobre todo de distintos estamentos sociales. Si yo soy el cacique o la machi sería en las culturas nuestras, pero podría ser una, no sé, una... no me sale la palabra, bueno, decía que no quería ser bruja porque no quiero que se tome de manera peyorativa, porque eran brujas. Digamos, las hechiceras tenían seguramente una vestimenta o algún tipo de accesorios que los diferenciaban y mucho del resto. Che, voy a ver si me puedo conectar por el celu porque no tengo ningún feedback de parte de ustedes. Estoy con el PowerPoint completo en la pantalla. Aunque sea alguien abra el micrófono y diga, che, ¿va todo bien o no se escucha un pito? Sí, sí, sí. ¿Va bien, Andrés? Sí, sí. Viene bien. Bien, bien. No digo la clase, que por ahí es un plomo, pero digo que se escucha por lo menos. Sí, Vamos a decirle está que bien, profe. hay que leer de audio. Bien. Me voy a servir agua y sigo. Ahí está. Venimos hablando mucho. Esta es una diapo que choreé adrede de las clases de historia, pero no de las últimas que estoy dando en estos últimos años, sino más vieja. Porque en alguna época eh, se me ocurrió la metáfora del contenedor para de algún modo la revolución neolítica. La revolución neolítica, como ya lo he dicho en más de una oportunidad en las clases, es, en el buen sentido de la palabra y de la expresión, culpa de la mujer. La mujer es la que inventa la agricultura, porque nosotros se supone que en el pasado, los varones, sin con esto hacer una diferenciación de género así tan taxativa y binaria, pero era más o menos así, los hombres nos íbamos a casar y las mujeres se quedaban recogiendo frutos y cuidando las crías. En esa observación del recoger frutos es que la mujer descubre los ciclos de la biología vegetal y de esa manera aprende a sembrar y a cosechar. Esa actividad, ya lo saben, ya lo hemos visto, permitió una superabundancia de alimento y esa superabundancia de alimento permitió el asentarse, el tomar sede. Se le llama revolución neolítica genéricamente porque ese asentamiento es el que permite un trabajo de las herramientas mucho más cuidado, mucho más pulido, en definitiva que sería como una metáfora un poquito más certera, más cercana a la verdad de la cosa. ¿Qué permitió ese asentarse? Permitió, como les decía, el manejo de los ciclos naturales, la superabundancia de alimentos que necesitaba ser guardada en algún punto, en algún elemento yo necesitaba guardar. Tampoco creo que sea casual que la mujer haya sido, creo yo que lo fue, la inventora de los contenedores. Los contenedores para guardar, como se ve en esta imagen, agua, una mujer guardándola en África actualmente, el sobrante de la cosecha o la cosecha en sí, pero también el contenedor de lo que podría ser el cuerpo, la ropa o el contenedor de lo que es una familia, una choza, hasta avanzar sobre lo que podrían ser, como se ve en esta imagen debajo de la agricultura, el contenedor de una comarca, un pueblo. ¿Por qué digo que no creo eh, que sea el hombre y sí la mujer? Porque la mujer en sí es como un contenedor vivo. De hecho, ella es la que gesta y lleva 9 meses a un bebé en la panza, digamos. Ella es la que tiene la leche que lo alimenta. Entonces, esa traslación quizás haya sido mucho más fácil para la mujer. Pero esta es una cosa que he pensado yo, no lo he leído en ningún lado, así que denle poca bola. Pero de estos contenedores también
nos podemos sumar a uno que aparece en esta misma época, aunque sea, no exactamente en esta misma época, sino un poquito más atrás, que es el contenedor del mensaje. En definitiva, la palabra. La palabra fue la clave para la generación de estas pequeñas comarcas, para la agrupación y fundamentalmente para la transmisión de estos conocimientos. O sea, la mujer descubre los ciclos naturales de la vegetación, pero tiene que transmitírselo a sus descendientes para poder seguir practicándolo. Del mismo modo que los hombres tenían que transmitir el saber de la casa. Eso también es obvio. Entonces, eso podría haber gestado como esos inicios o esos primeros escarceos de lo que fueron la división de tareas, a partir primero de lo que hacían mujeres y hombres, pero también a partir de cosas mucho más específicas, como dentro de la práctica de la agricultura, lo que podría haber sido una cosa es la siembra, otra cosa es la cosecha, otra cosa es la distribución, otra cosa es la selección, otra cosa es la observación de las estaciones, etcétera, etcétera. Para la caza lo mismo, no es lo mismo construir arcos que ejecutar el disparo, o que observar, como puede hacer un vaquiano, las huellas para entender a dónde puede estar el bicho que yo necesito cazar. Ese mensaje tiene también un contenedor. La palabra es el contenedor del mensaje que me permite comunicarme con el otro. Primero en un uso oral, mucho antes que la aparición de lo escrito. O sea, la aparición de la comunicación oral evidentemente fue lo que sentó las bases de nuestro desarrollo civilizatorio. Como les decía, mucho antes, bastante antes de lo que es la revolución neolítica, que es una revolución que en el lugar donde más temprano se da, es en la Mesopotamia, no en la nuestra, sino en la de Medio Oriente, hace más o menos 15.000 años, quizás 20, no más de eso. Más o menos alrededor de los 12, 15.000 años. Aquí en América se sabe o parece, según los registros, que podría haberse dado hace no tanto, sino hace 6.000 años. Pero también hay que tener en cuenta que el hombre llegó a América prácticamente cuando se estaba dando la revolución neolítica en Mesopotamia. Recién el hombre estaba entrando en América, un poquito antes, digamos, por la glaciación ahí en el estrecho de Bering. Lo que pinta la primera película de la era de hielo, por si cabe la referencia. Entonces, fíjense, también el mensaje, también la comunicación necesita de un contenedor que por ahora, en este caso, es oral. También es material o es gráfico en este sentido, lo que vemos acá con el tema de la vestimenta, estos adornos que tiene esta madre o los adornos que tienen estas bailarinas que se diferencian en su vestimenta de lo que son los atuendos de los muchachos. Pero fíjense en esta mujer arriba con algunos accesorios, algunas joyas de algún metal semiprecioso o precioso. Después empiezan a aparecer otros mensajes gráficos también en, por ejemplo, la alfarería, muy rústicos al principio. Esta aparición del mensaje es lo que divide el registro de la historia o mejor dicho, el tiempo histórico que hemos vivido como civilización, que está registrado del que no. Hay una vieja, perdón, también el feedback me puede ayudar si aparece alguna duda y quieren ir preguntando o quieren ir sacándose alguna duda en particular, o comentar alguna cosa que hayan leído o que hayan visto, con toda libertad. Yo ya les he dicho en historia que para mí la aparición de la escritura o de la comunicación gráfica no necesariamente es cuando los sumerios inventan sus primeros alfabetos, inspirados un poco en la escritura jeroglífica de los egipcios, que es más vieja. Entonces, ¿por qué no se considera al jeroglífico de los egipcios como la primera escritura? Porque eran dibujitos. ¿Y qué diferencia hay entre los dibujitos y las letras? Y prácticamente ninguna. Por si recuerdan, en la clase que viene lo vamos a volver a ver mañana, pero yo lo he mostrado en historia, esta es una vasija china de la antigüedad, del neolítico chino, que también fue un poquito
menos temprano que en la Mesopotamia medio oriental, pero no tan tardía como en nuestra América. En China el neolítico anda ya por el 8000, hace más o menos 8000 a.C., o sea, hará, qué sé yo, 10.000 años, por ahí. Fíjense en la evolución de lo que es hoy el símbolo chino para lo que es esta vasija, o para una vasija de características similares. Aquello que nació como un dibujito prácticamente literal, porque esta en realidad es una vasija de doble asa, parecida a esta, porque se ve que es muy usada en China, evolucionó en esto y luego en esto, que tiene alguna reminiscencia a partir de sus tres patitas y algunos de los dibujos de lo que puede ser una decoración o una incipiente decoración. Pero en definitiva, no es otra cosa que una especie de jeroglífico. Con las letras que nosotros usamos del alfabeto, que como les decía, que escritura que inventaron los sumerios primero y después, ya no vamos a adelantar contenido porque si no, mañana no voy a tener que hablar y voy a hablar mucho hoy. Pero también nuestras letras tienen un nacimiento de ese calibre. Y fíjense cómo un símbolo de la femineidad y un símbolo de la masculinidad en cuanto a la cuestión reproductiva, también puede tener un nivel de abstracción y un nivel de síntesis que sea fuertemente comunicativo y al mismo tiempo no tenga literalmente que ver con lo comunicado. Bueno, ese es el nacimiento progresivo y paulatino de lo que fue el lenguaje escrito. Ahí puede trazarse un límite que no es tan preciso como la aparición de la escritura hace 3.000 años, 3.500 o por allí. O en realidad 3.000 antes de Cristo, o sea, sería más o menos 5.000 años atrás. Algunos hablan un poquito más, que podría ser 5.000, no sé, 4.000 o 3.500, o sea, estaríamos hablando entre 5 y 6.000 años atrás. No es tan taxativo ese límite. En realidad venimos comunicándonos con símbolos escritos desde mucho antes. Fundamentalmente eso se puede advertir en las pinturas rupestres. Y acá está el templo de Ramsés, no me acuerdo si el segundo o el tercero, de los Ramseses, que para mí también claramente puede representar lo que es este periodo de historia registrada. Pero bueno, en nuestra historia de la comunicación, en este caso visual, la aparición de la escritura tiene que ser un momento clave. De hecho, nuestra clase de hoy, la revisión de contenidos de hoy, apunta mucho más a lo que pasa antes que a lo que pasa después, que vamos a tratar de revisarlo mañana. Esa aparición de la escritura genera un nuevo periodo histórico que nosotros hemos diferenciado o hemos dividido, según la historia tradicional, en estos 4 paquetes que ya ustedes conocen: antigua, media, moderna y contemporánea. Pero no hay que olvidar que, como les decía, el inicio de la edad antigua o de la historia propiamente dicha tiene que ver con la aparición de la escritura. Ya el paso de la edad antigua a la media tiene que ver con la caída del Imperio Romano, la disolución de los grandes imperios, pero nuevamente el paso de la media a la moderna tiene que ver con la aparición de la imprenta. Fíjense cómo vuelve a aparecer la escritura como protagonista fundamental de una revolución cultural o una revolución civilizatoria. La contemporánea inicia con la revolución industrial y la revolución de las ideas. Ahí también podemos poner algo de lo que es la comunicación escrita como protagonista, aunque es compartida con la revolución industrial. Ahora, lo que va a cambiar a futuro, este paso de la edad contemporánea a una nueva que estamos viviendo, que nadie le ha puesto nombre todavía porque no tenemos perspectiva histórica, también tiene que ver con el tema de la comunicación. Si no, agarren su celular, aprieten el botón de encendido o que les ilumine la pantalla y ya van a advertir eso. Ahí está este otro quiebre civilizatorio que estamos viviendo en este momento, mucho más gracias a la pandemia, no sé si lamentable o afortunadamente. José, yo quería agregar, Bueno, me acuerdo, sí, sí, me Nacho. acuerdo en la secundaria, hace varios años atrás, una profesora nos hizo No tanto. hacer un trabajo que era
¿cómo le llamaríamos a la historia si que tuviésemos que cambiar el nombre? O sea, si tuviéramos que dar el paso de la contemporánea a otra, nueva, y que nos hacía elegir un hecho histórico que marque ese punto, ese quiebre, y bueno, que daría el nombre a la nueva. Y bueno, ahí había surgido un trabajo ocupado que muchos habían hecho la era espacial de 1960, cuando el hombre llegó a la Luna, y también la era Sí, digital, obviamente, de ahora de los 2000 en adelante. qué buen laburo. Me Está, encantó la idea de la estaba muy bueno. propuesta. Porque en verdad lo que pasa es que vivimos una era tan compleja, con tantos elementos, como dijiste vos, está todo lo que fue la carrera espacial o este, también podríamos llamarle en otro sentido la guerra espacial entre fundamentalmente norteamericanos y rusos, que puso un poco fin Norteamérica a la hora de poner el pie en la luna. Eso no lo pongo en duda, como mucho. Si acá hay conspiracionistas, tienen toda la libertad de decirlo, no tengo problema. Pero hubo otra serie de hechos, entre ellos el tema de la era digital. A mí particularmente me parece un poquito más importante que lo que puede haber sido la llegada a la Luna, porque me parece que es un paso que todavía no hemos terminado de dar. Si en algún momento colonizamos la Luna o colonizamos Marte, ahí me parece que estamos hablando de otra cosa. Pero mientras hayamos llegado y vuelto, digamos, vamos a pasearnos. Me parece que no ha incidido más que en lo espectacular en la cultura humana. En cambio, la era digital está pero absolutamente metida en todos lados, ya no hay manera de escapar a eso. Me encantó el laburo. Bueno, espero que la actividad que yo les proponga hoy al final, que la vamos a conversar la semana que viene, también les guste. Tiene un carácter similar y de juego. Gracias, Nacho. Voy a adelantar la silla y apoyar un poco porque tengo la cintura en la miseria. Esto es Lascaux. Seguramente han visto o han escuchado más de una vez alguna referencia de este lugar en el sur de Francia. Fue en su momento uno de los sitios arqueológicos con relación a la pintura rupestre más importantes y más famosos del mundo, quizás por ser uno de los primeros que apareció. Hoy ya han aparecido muchos, de hecho, como les decía, tenemos uno en Argentina, que es la Cueva de las Manos. Pero también tenemos algunos nuestros que obviamente no son tan antiguos, como pueden ser las pictografías que encontramos en Cerro Colorado o en algún sitio, que también tienen un carácter similar en cuanto a esta necesidad de comunicar o de registrar cosas. Todo lo que tiene que ver con la pintura rupestre, según Müller-Brockmann, es una intención de comunicar algún mensaje, pero siempre con fines utilitarios. Müller-Brockmann dice que no hay claramente una diferencia entre lo útil y lo artístico en el caso de la pintura rupestre. Yo me animo a discutir un poco de esto. Está bien que el libro de Müller-Brockmann tiene ya sus años, pero me parece que puede haber habido en algunos casos alguna mera necesidad de expresar algún sentimiento y no necesariamente esto que dicen la mayoría de los investigadores, que los motivos que tenían estas tipas o tipos a la hora de pintar era, digamos, tratar de materializar algún poder sobre algún animal para poder cazarlo, o para poder dominarlo, o alguna cuestión de fertilidad, o alguna cuestión de jerarquía social o ese tipo de cosas. Me parece que, si bien obviamente tenían esa necesidad y esa utilidad, muchas de las pinturas, habrá algunas que eran simplemente por el hecho de pintar un lindo mamut porque me salía bien, o algún tipo de bisonte. De hecho, hay algunas pinturas que tienen un nivel de realismo que son increíbles. Entonces, claramente nosotros todos venimos de la misma escuela, acá todas y todos hemos dibujado, mejor o peor. Y encontramos un placer particular en el terminar un dibujo y encontrar un parecido con la realidad. Hay como una satisfacción que
que no sé si se compara con otras actividades del humano, porque es como una especie de captar esa realidad por un ratito. Pero el tema de la caza, de la pelea o de la lucha con otros, del tema del dominio o el miedo a los animales, del tema de la fertilidad, obviamente estaban presentes, seguramente. ¿Cómo hacían estas pinturas? ¿Cuál era la técnica? Bueno, una ya la explicamos con la mano, que era por aspersión, se llenaban la boca con pintura y directamente la escupían, haciendo como un negativo de esa mano, o sea, justamente por negativo y no por positivo se hacía la impresión, se generaba la impresión. Eh, pero también había otro tipo de técnicas, como podían ser un pincel o una cosa parecida a un pincel, a partir de una fibra o algún cáñamo que podía ser como devastado y poder utilizarse como método de aplicación, pero también los dedos, o sea, embadurnarse los dedos con tinta y dibujar, que es una cosa que también hemos hecho mucho de chicos, sobre todo en el jardín de infantes, ¿no? Casi todas las coloraciones tienen que ver con la obtención de los pigmentos. O sea, la mayoría de los pigmentos era una combinación de, vas a saber cómo lo descubrieron, grasa animal con algunos minerales. En la mayoría de los casos, minerales ferrosos o algunos también puede ser de, de alguna composición con cobre, porque los colores que conseguían generalmente andaban por los ocres y en algunos casos por los azules. Eso es más o menos lo que se puede dilucidar del recorrido de este tipo de pinturas. Fíjense en la proporción que tiene este bichito, pedazo de bisonte. Claramente hay una diferenciación de partes con mucha precisión y mucha proporción. Fíjense en cómo se le da volumen a partir de la posición de las patas y algún tipo de iluminación, incipiente, pero iluminación o sombreado de alguna de las zonas, algún tipo de diferencia en la coloración. Verdaderamente eran unos maestros los tipos, unos maestros. De hecho, hay muchos de los resultados que se obtuvieron en esa época que todavía hoy son difíciles de obtener con muchísimos más medios como los que tenemos nosotros. Como les decía, fíjense, estos son todos símbolos de pinturas rupestres de juntas sexuales, o sea, de ayuntamiento sexual, o sea, bueno, ¿qué le voy a decir de eso? Si ya saben todo y todas, ¿a qué me estoy refiriendo? No me quiero poner nervioso, encima estoy grabando la clase. Pero estos dos son los que yo les mostraba al principio, cuando hablaba de la división de historia y prehistoria, estos símbolos de lo femenino y lo masculino, que se supone responden a eso, que son estos que están acá. Pero fíjense la enorme colección y cantidad de símbolos que tienen que ver con esto, con la fertilidad y con la posibilidad de la reproducción, de la multiplicación como especie. Entonces, de todos estos gráficos, ¿cómo no van a salir algunos que sean síntesis para algunos pueblos en particular que me permitan comunicarme? Y yo saber, como miembro de esa comunidad, que quien está plasmando esto se refiere a tal cosa y no a otra. El ayuntamiento sexual es una de las quizás preocupaciones más importantes que tuvo el hombre en su momento, entonces por eso abundan todavía sigue siéndolo en otro sentido y para no caer en el chiste fácil. Pero también otra cantidad de actividades propias del hombre, como la obtención de alimentos o como la caza, como lo hemos visto, ha generado una gran corriente de abstracción de la comunicación para poder obtener resultados eficientes en este tipo de cosas, que en definitiva es plasmar la vida cotidiana, la vida diaria. Entonces, vayamos tomando conciencia, gente, de cómo el papel de la comunicación, particularmente la visual, particularmente la gráfica, va metiéndose de a poco en la cultura del hombre, en la civilización, como medio de, por un lado, la comunicación en el acto hoy, en el presente. Necesito que quien tengo al frente
pueda entender mi mensaje, a partir de ese entendimiento generar cosas todavía mejores, positivas para ambos. Pero también necesito registrar cosas que voy a tener que recuperar en el futuro, porque necesito comunicarme con o mi yo del futuro o la comarca del futuro. Fíjense, esa concepción de un tiempo por venir que no es el de ahora, es muy importante para entender esa capacidad de abstracción. Pero también es una conexión con el pasado, porque yo estoy hoy viendo una cosa que ha sido plasmada hace decenas de miles de años. Insisto, los hombres de la época no tenían esa voluntad, al menos creo yo que no. Pero sí por lo menos de que pudiera verse en unos pocos años por delante, quizás por los hijos o por los nietos. Es fascinante, al menos a mí me fascina. Bueno, esta imagen ya la vimos, no tiene referencia, lamentablemente, esto lo saqué de un libro de una enciclopedia Salvat, de libros cuadraditos, no sé si los ubican, que hay uno específicamente de diseño industrial, este es de prehistoria. ¿Cómo se sabe que es apicultura? Y porque claramente acá hay un par de abejitas representadas, ¿sí? Y acá tiene un contenedor, que por el tipo de figura, esta cintura, estas caderas, aparentemente es una mujer. Entonces, fíjense cómo no sé si hombre o mujer, a mí me gustaría pensar que fue una ella, también la que hizo esta representación aprovechándose de una pequeña depresión natural que la propia piedra tenía. Entonces, la oscurezco en su fondo y ya estoy representando un panal de abejas del que yo estoy extrayendo la miel. Fabuloso. A mí me parece fascinante, genial. Bueno, este es el motivo de la tapa. Hay un paso subsiguiente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Está muy aburrido esto? Con sinceridad. Vamos re bien, de 10. Genial, soy entretenido. Bueno, gracias, Roda. No sé si fue Nati la de recién o... Ay, me olvidé el nombre de la que está cursando la tarde. Con A. Ya me voy a acordar. Abigail, no era Abigail, no. Ya me voy a acordar. Ariadna. Ariadna. Me tengo que acordar de Ariadna y Teseo. No sé si conoces esa pieza de Lelutier que es bellísima. Sobre una parodia de lo que es ese episodio mítico de la mitología griega. Bien. Hay un paso importante en la comunicación y tiene que ver con otro tipo de representación, ya no pictórica y ya no verbal u oral como veníamos manejando con la comunicación oral, que es el relieve. Pero el relieve a partir de una pieza, esto yo lo he mostrado en las clases de historia, espero que cuando ustedes la cursaron, porque ahora últimamente no la estoy mostrando. Esto es un sello cilíndrico. ¿Qué era un sello cilíndrico? Un sello cilíndrico. ¿Alguno se acuerda? ¿Alguna se acuerda? Me parece que no. ¿Cómo, Andrés? No se te escucha casi, al menos yo. No, se cortó. Para que no puedo ver el chat porque no tengo toda la pantalla completa. Y la verdad que podría compartir menos. La verdad que bastante salame. Pero bueno, volvemos atrás. Si no voy a tener que cortar. Para la próxima voy a compartir la pantalla sin ponerla completa, si puedo revisar el chat. El sello cilíndrico no es otra cosa que una talla sobre un cilindro, que en este caso era un hueso, de algún animal, probablemente un ciervo. ¿Por qué no? Y esa talla se hacía ni más ni menos que rodar sobre una arcilla fresca, sobre algún tipo de pieza o de alguna parte de arcilla fresca. Perdón, José, justo lo que escribió Andy era eso. Ah, Lo ¿vos? escribió en el chat. Bien, Nacho, bien. Puso eso de que no son los que recorren una superficie para dejar marca. Eso he puesto antes. Exactamente. Ahora, hay que tomar conciencia de la complejidad que tiene esto.
Yo no les voy a pedir para la semana que viene que hagan un sello cilíndrico. Sería un hermoso ejercicio, pero no los voy a torturar tanto. El que tenga ganas de hacer un sello cilíndrico, hágalo. Se la regalo. Yo no lo he intentado, pero ni pienso, porque tiene un nivel de complejidad verdaderamente importante, aunque podría, quizás con los elementos con los que contamos hoy, ser mucho más fácil. O sea, si yo agarro una hoja, hago un dibujo que quiero representar sobre un sello cilíndrico, le pongo un carbónico antes al cilindro y le pongo la hoja encima y lo dibujo, y ya tengo resuelto cómo tengo que tallar. Pero en esa época, puede que hayan tenido alguna técnica similar, pero la verdad que se me dificulta bastante pensar en cómo puedan haber trasladado una superficie bidimensional a una tridimensional como un cilindro. Quizás dibujar en la arena con algún tipo de tinta que pudiera marcarse en el cilindro rodándose y después tallarlo probablemente. De todos modos, fíjense en la maestría para la representación. Lamentablemente este cilindro está dañado, pero fíjense no es otra cosa que una cara de terror que tiene este ciervo, mirando hacia atrás, evidentemente, hacia un humano que seguramente está a punto de cazar. Hay una cantidad de cuestiones abstractas en esta representación, como estos rombos que vaya a saber qué quieren decir, si son puntas de flecha o vaya a saber qué, y estos peces que están fuera de su medio, porque si los ciervos están en el agua, los que están mal son los ciervos. Ahora, si los ciervos están en la tierra, los que están mal ahí son los peces. Pero evidentemente tiene una carga simbólica que va mucho más allá de lo que hoy podemos comprender. Lo más importante es tratar de ver el nivel de complejidad. Estamos hablando de una cosa hecha hace 15.000 años atrás. Lo que le da todavía una importancia superlativa. Pero quédense con esta idea porque el cilindro es uno de los elementos de comunicación más importantes en la Edad Antigua. Ya vamos a ver otro caso. Como este, que no tiene fecha, pero uno podría perfectamente ubicarlo en la Mesopotamia. De hecho, bueno, de ahí es. Pero más o menos entre lo que podría ser la época de la aparición de la escritura, o quizás un poquito más. No más allá de los 3.000 años. Lamentablemente no tiene fecha, pero hay otros que sí, que ya vamos a ver. En particular tenemos otro de un médico. Esta es una representación, en realidad este es un dibujo sacado de el MEX, este otro gran libro de la historia del diseño gráfico, que tenemos en parte escaneado. Yo me olvidé de decirles que el Müller-Rockman yo lo voy a fotografiar y se los voy a ir pasando, capítulo por capítulo, porque mucho de lo que hablo acá tiene que ver con eso, y así se quedan con algún material como para poder rendir el final. No, mentira, un chiste malo. Para poder tener algún material también de consulta importante. Fíjense, el sello cilíndrico fue una de las piezas más utilizadas en la antigüedad, sobre todo como firma. ¿Quién utilizaba o quién necesitaba de una firma? Seguramente alguien que necesitaba acreditar o la calidad o la veracidad o la autenticidad de alguna cosa con la que trataba, ya sea un producto que se comerciara o algún otro tipo de cosa, como podría ser, por ejemplo, la salud. De hecho, tenemos otro caso que vamos a ver después, que es un sello de un médico. Entonces, fíjense la forma. ¿Por qué tiene esta forma cilíndrica? Obviamente por esta necesidad de ir recorriendo de manera, translativa, no sé cómo llamarlo, no sé qué calificativo ponerlo, para poder representar una serie de figuras que simbolizaban lo que el sello quería decir, pero también una representación tipo sello más conocida como la que utilizamos hoy, así desde la base, o sea, directamente aplanando ese objeto sobre alguna superficie blanda. Pero lo más interesante, esto tenía un tamaño que podía llegar a los 10, 15 centímetros como muy grande. Generalmente se hacían tallados en hueso o en alguna piedra blanda de origen volcánico. No era muy común en las zonas donde hay civilizaciones antiguas más tempranas, como en la Mesopotamia, tenían todos los volcanes lejos. Si hablamos de Oriente, puede ser que ahí en Japón hayan aparecido con piedras volcánicas, pero en todo lo que es la parte de Mesopotamia eran más provenientes de huesos de animales.
¿Por qué tenía este agujerito? Porque lo llevaban colgados al cuello. El sello era un doble símbolo. O sea, si yo tenía un sello colgado al cuello, era un tipo importante, era una tipa importante dentro de las primitivas ciudades. Tenía alguna función social importante. O era médico, o era escriba, o era algún tipo de fiscal por algún tipo de actividad comercial, o era algún regidor de alguna ley, alguna autoridad. Seguramente tenía alguna autoridad o civil o comercial dentro de lo que era la estructura social de la época. Entonces, fíjense la importancia que tenía el sello y que viene, porque esto, como decíamos, tiene como mucho una antigüedad de, para nosotros, 4.500, 5.000 años, 3.500 años. Pero recién vimos un sello perfecta y espectacularmente resuelto de hace 15.000 años, donde no era necesario ese tipo de comunicación como la que estamos viendo acá. Entonces fue tomando importancia a partir del paso del tiempo. Voy a revisar el machete, aunque no me vean, pero no, ya lo he dicho, digamos, el sello tenía la función de garantizar autenticidad y fundamentalmente calidad de lo que yo estaba ofreciendo, sea un medicamento porque era médico. De hecho, en el Egipto de la época ya se manejaba una farmacopea de 700 medicamentos hace 5.000 años atrás. Profe, una duda. Estos ¿Sí? cilíndricos. Sí, perdón, pensé que me hablaban acá en casa y eras vos. ¿Quién es, Caro? Sí, sí. Sí. Los cilíndricos, ¿dónde se estampaban en sí? ¿Sobre qué superficie? Arcillas seguros, porque recordaba más los Arcilla húmeda. eran para sellar las Era cartas. siempre... Exactamente, porque uno dice, como dice Caro, yo sello una carta. No sé si en la clase de hoy tenemos algunas pajillas, tablillas de arcilla que húmedas permitían algún tipo de escritura encima. Lo que pasa es que de la escritura hoy vamos a hablar poco, de eso vamos a hablar un poco más mañana, pero sí, mañana, bien digo. Pero yo terminaba de relevar la cantidad de patos que había comercializado con vaya a saber quién. Como yo fiscalizaba eso, ¡paf!, le chantaba el sello. Era un médico que te decía que tenías que tomarte un té de, vaya a saber qué, de papiro, por poner algo que había en la época, que tenga relación con lo que vemos. Y le chantaba el sello. Era como una manera de rubricar, en definitiva, una costumbre que después se guardó durante mucho tiempo para lo que era la nobleza o la jerarquía de la iglesia. Esta cosa de, en el medioevo se usaba mucho y después usar el lacre, ¿no? Para poder sellar las cartas y también autenticarlas. Parece que han comprado algo acá y me quieren llamar a ver, pero ellos no se acuerdan que estoy en clase. Bueno. Bueno, este es un sello persa que ya tiene sí fecha, del 500 a.C., o sea, estamos hablando de la época simultánea, digamos, o contemporánea a lo que fue el siglo de Pericles en Grecia, o la aparición de Confucio en la China antigua. Entonces, fíjense, más o menos para esa época, lo que está sobre la derecha es la impresión que se ha recuperado. No se ha recuperado el sello, porque el sello ha desaparecido, seguramente se ha deteriorado, debe haber sido algún tipo de metal. Tallado así o fundido, vaya a saber, porque ya en esa época se fundía muy bien. Por el tipo de pieza, es muy probable que haya sido fundido. Bellísima pieza. Bellísima pieza. Vaya a saber qué significa, ¿no? ¿De qué se trataba esto? Bien. Tampoco les voy a pedir un sello. Acá tenemos una tabla. Yo me había olvidado que lo había incluido hoy. Esto que estamos viendo acá a la derecha no es otra cosa que un libro de cuentas, como lo dice ahí el texto arriba. Más o menos en 1800 a.C., estamos hablando de casi 4.000 años atrás. Esto en Babilonia, ahí en la Mesopotamia, se utilizaba como registro
de los movimientos comerciales, porque ya bien se sabe que la escritura nace por culpa de los contadores. Así como le echamos la culpa a la mujer de la agricultura, la escritura tiene que ver con la contabilidad. La necesidad de escribir y de registrar tuvo que ver con cuestiones materiales. Lamentablemente no empezó por el lado de le voy a dejar una poesía a mi amado o a mi amada, o algún registro histórico de algún hecho importante, sino para saber cuántos melones y cuántas sandías tenía yo y cuántos tenías vos. Y si yo tenía más que vos, era más importante. Por ahí pasaba la cosa. O los escribas, que generalmente eran los propios sacerdotes, que se encargaban de atesorar ese sobreproducto de las comunidades en agricultura o en ganadería, y eran los que se encargaban de poder registrar eso. Lo que ven a la izquierda no es otra cosa que lo que les mencioné varias veces cuando veíamos el sello hitita, que es este sello en Ur, también en Babilonia, más o menos de la misma época. En definitiva, lo que está mostrando este sello es esto que decíamos, la rúbrica de determinado acto, en este caso podríamos decir profesional, aunque no era exactamente el concepto de la época. Este acto que daba fe, a partir del sello, de que había un médico detrás o determinado médico, porque ese es otro elemento importante a evaluar con el tema de los sellos. Los sellos eran únicos, absolutamente intransferibles y servían como firma. O sea, no eran copiados. Probablemente habrá existido en la época algún truchaje como el que estamos tan acostumbrados en este momento, pero en verdad el objetivo de los sellos era comunicar la autenticidad de determinado mensaje. También se utilizaba para el ganado, con algún tipo de marca, como todavía se utiliza hoy en el campo, con la yerra. ¿Qué permitió, digamos, la aparición de esta comunicación? Y nos vamos a meter un poquito en la escritura, pero muy poquito. Ya estamos terminando ya. Lo que primero permitió es fundamentalmente la organización de sociedades mucho más complejas. Para la organización de sociedades mucho más complejas, lo que yo necesito es una ley, algún tipo de código. En definitiva, yo no sé acá, yo no soy católico practicante, pero soy católico por formación, soy cristiano por educación, y nosotros venimos de la rama del judaísmo. Si todos comparten más o menos la misma rama o algo parecido, sabrán cuando hablo de los 10 mandamientos que me estoy refiriendo a un sistema legal que permitió organizar el terrible despiole que se le armó a Moisés en el desierto durante el Éxodo. Los 10 mandamientos fueron una manera de ordenar el comportamiento no solo religioso, sino también social, y que vino a reemplazar también algunas otras leyes un poquito más crueles, hasta si se quiere, como la del talión, o ese tipo de leyes que regían en la Israel antigua. Fue necesario para la organización de los pueblos antiguos la aparición de algún tipo de reglas que permitieran tener una vida en comunidad con algunas, digamos, con algunos acuerdos. Esta es la primera ley conocida de la historia de la humanidad, que fue no podríamos llamar emperador porque no hay un imperio, pero sí de un rey de Babilonia, que fue Hammurabi, que en Ur, su capital, dictó esto que fueron los 282 parágrafos del Código Hammurabi. El Código Hammurabi más o menos se ubica en el 1800 a.C., aunque en realidad es un poquito posterior, muy poquito, porque Hammurabi reinó entre esos años que se ven ahí, entre el 1728 y el 1688 a.C. Es la primera ley que se conoce de la historia de la humanidad. El que se ve ahí sentado en el trono, asistido por algún escriba o algún asistente, justamente, es ni más ni menos que Hammurabi. Tallado allí
se ve que la piedra ha tenido algún tipo de quebradura o rotura y ha sido reparado. Y todo lo que está escrito acá, esa colección de leyes que permitió al pueblo babilonio tener una organización mucho más coherente. Otro pueblo que en la Mesopotamia, o en realidad el norte de África, no en la Mesopotamia, pero cerca de por ahí, y con características geográficas similares, porque así como la Mesopotamia tenía su economía y su vida nutrida a partir del Tigris y el Éufrates, los egipcios la tenían a partir del Nilo. Y con esto vamos a cerrar lo de hoy. Los egipcios inventan un tipo de comunicación gráfica que es el jeroglífico, que ustedes ya conocen, al menos por las referencias históricas de lo que han visto en el colegio. Que el jeroglífico es lo que se ve acá en la tumba de Nemohtep o algo así. Estoy tratando de leer, porque la verdad que cuesta bastante. Es lo que se ve acá sobre la puerta, en definitiva. Acá también hay una colección de jeroglíficos sobre la izquierda, sobre la derecha, por ahí se mezclan con algún tipo de dibujos y ya vamos a ver un detalle que tiene que ver con una parte de un árbol donde se mostraba la fauna, en este caso las aves de la época. Pero fíjense, acá se ve claramente, bueno, no tan claramente, pero más o menos se ve cómo era el funcionamiento de los jeroglíficos. De lo que ya vamos a hablar, en todo caso volvemos a esta diapo, nos quedamos con la de la tumba de Ramsés. Este es un detalle de la tumba de Knemohotep que veíamos recién, y es tan preciso el trabajo del detalle. Yo estoy pensando en una anécdota personal y bien autorreferencial, pero Rodo y Leo se van a acordar porque cada vez que iba a Las Rosas, o en realidad Villa Dolores, porque yo pagaba en Las Rosas, pero que son los pagos de Leo, paraísos sí los hay. Cuando llegaba al CRES, a la sede del CRES allá en Villa Dolores, muchas veces me iba caminando con mi máquina de fotos y pescaba algún gauchito, alguna monjita, con suerte, algún verdón, y lo registraba en fotografía, que son aves muy bellas. Por ahí en Las Rosas, alguna vez le saqué una foto que quiero mucho a una monterita, cabeza negra, o a un durmili, que es un pájaro muy bello también, que hay por ahí en Las Rosas. Lo que están haciendo los egipcios acá no es otra cosa que eso, registrar la fauna. Y tiene tanto detalle como el que puede tener una fotografía mía, que yo no hago más que registrar o congelar lo que la máquina hace y donde yo pongo el ojo, pero el trabajo lo hace la máquina. El trabajo lo hace el proceso digital del software. Estos tipos lo dibujaban ahí. Esto es parte de las paredes del templo, imagínense lo que vimos recién en la imagen anterior, pero con este nivel de coloración. Verdaderamente fabuloso. Para los que sepan algo de aves, de observación de aves, claramente acá pueden notar que todo lo que tiene que ver con las diferencias de copetes, de formas de pico, de el tipo de líneas que describen las plumas en el desarrollo de las alas, la forma de la cola, la coloración, la forma de la cabeza, todo tiene que ver con características que en este caso han ayudado a los herpetólogos, en este caso, no, los herpetólogos son de reptiles, a los ornitólogos de la actualidad a comparar con lo que existe como fauna de aves hoy en Egipto y ver algunos cambios y también ver algunas especies extinguidas y que los ornitólogos se dan cuenta a partir de la forma del pico de qué tipo de alimento consumen las aves. O sea que imagínense el valor que tiene este tipo de registros. El jeroglífico, perdón, me olvidé de esto. Esta es una imagen, porque el relieve se practicaba en Egipto, pero no con sellos cilíndricos, sino directamente sobre la piedra. Acá también hay un registro de imagen, una intención de comunicación de una actividad muy propia del pueblo egipcio, pero que generalmente delegaban, o sea, muy propia del pueblo egipcio en cuanto a la producción, pero la comercialización de cosas la delegaban en pueblos como los fenicios, por ejemplo, mucho más conocidos en el tema del comercio, sobre todo en el Mediterráneo. Lo que se ve ahí no es otra cosa que, yo lo tenía por ahí macheteado, espérate que me acuerde, a ver. Sí, son fenicias, exactamente. Se supone que esa es una imagen en un puerto en el Nilo,
en todo el desarrollo que tiene el Nilo, de algunas embarcaciones fenicias con jaulas con animales o con algún tipo de, bueno, animales ya no en jaulas, sino sueltos, y algún tipo de cosecha de otra producción, que puede ser o del agro o de la ganadería. Lo que se ve al fondo no son otra cosa que las tiendas que había en el puerto, donde se ubicaban esos que comerciaban en los puertos. Entonces, dice el relato de Müller-Brockman en el libro, lo que no cuesta imaginar es todo este movimiento. Acá se ve, bueno, todo el dibujo de lo que es el oleaje de las aguas del Mediterráneo, o en este caso del Nilo. Pero uno puede imaginar, con no mucho esfuerzo, el movimiento en estos lugares, como puede ser una feria. Ahora con la pandemia, bueno, también la cantidad de gente que hay en la calle, no cuesta imaginarlo tampoco. A mí me gusta mucho ir al Mercado Norte, no tanto ahora en pandemia, pero de lo que es el movimiento de la gente gritando desde choripán hasta las mujeres que están en el piso, las chicas, las mujeres de Bolivia que están vendiendo o ajo, o limones, o algún tipo de fruto, algún ají de por allá, de por el norte. Entonces todo ese intercambio de sonidos y de ruidos y de olores, uno no cuesta imaginárselo en esta imagen de, como estamos viendo ahí la referencia en la fecha, 3.000, 3.350 años aproximadamente. Y la otra imagen que vemos acá, no, pensé que venía la del escriba. En este caso podría ser un detalle de ese relieve, pero en realidad es otro relieve. Porque estamos viendo acá a alguien que está o criando aves o comercializando aves con este interesante aparato para equilibrar el peso en su columna, llevando la misma cantidad de aves de un lado y del otro en jaulitas distribuidas así como a modo de balanza. No, pensé que iba a venir la imagen de la escriba, se ve que la he dejado para la clase de mañana. Simplemente señalar con el tema de la escritura jeroglífica de los egipcios, que es una escritura inventada por ellos a partir de una representación de objetos o símbolos a través de imágenes, a través de objetos dibujados. Lo que es importante de señalar en la comunicación egipcia, a partir de los jeroglíficos, es que si bien puede haber nacido con una idea de representación literal, o sea, si yo dibujaba un pajarito, estaba comunicando pajaritos, si estaba dibujando una balanza, estaba comunicando balanza. En el jeroglífico que nos llega a nuestros días, no hay necesariamente una representación literal. Lo que confundió bastante hasta la aparición de un elemento que vamos a ver en la clase de mañana, que es la piedra Rosetta, la posibilidad de traducir los jeroglíficos, porque se pensaba que se tenía que traducir de manera literal y en realidad no lo era. Los egipcios utilizaban los dibujos como representación de sílabas, algunas pequeñas palabras o sonidos. Y ni siquiera representaban sonidos con vocales, sino sonidos de tipo consonántico, o sea, como si yo dijera k por la C o p por la P, no me preocupo, me estoy escupiendo yo solo acá. La f de la F, ese tipo de sonido, o la m de la M, sin vocales. Las vocales se las ponía el lector o el escritor a medida que iba produciendo o recuperando el mensaje. Lo que lo hace complejísimo el jeroglífico, verdaderamente complejo para alguien que no pertenece a esa comunidad de egipcio antiguo, del Egipto antiguo. Ya vamos a ver mañana que a partir de la aparición de la piedra Rosetta, si quieren googlear, se van spoileando un poquito, en realidad no hay mucho que decir. A partir de la aparición de la piedra Rosetta, recién ahí se pudo descubrir el verdadero significado del jeroglífico y se pudo no deconstruir ni decodificar la totalidad del mensaje del jeroglífico egipcio, pero sí una gran parte. Así que, bueno, creo, no me acuerdo si tengo algo más acá. No, bueno, referencia de Joseph Müller-Brockman, como les decía, si no lo hago hoy o lo hago mañana, lo voy a hacer en el transcurso que va desde este miércoles al martes que viene. Les voy a ir sacando fotos de los capítulos y compartiéndolo en el grupo que tenemos de WhatsApp
en un formato PDF o directamente en JPG, para que vayan viendo y vayan acercándose. Y es un libro interesante porque hace un recorrido completo, por eso lo uso, en su momento lo usaba en el siglo XXI, más allá de ir enriqueciendo la clase o el discurso a partir de otras fuentes. Me parece que es más conciso, no es un libro largo y toma prácticamente toda la historia de la comunicación visual. Y el MEX, que también es un gran libro, lo que pasa es que es mucho más grande y más complejo. Vuelvo al Müller-Brockman, y con esto cierro, porque él en el prefacio del libro justamente habla de la diferencia entre diseño gráfico y comunicación visual. Y es importante señalarlo, porque la comunicación visual es infinitamente más amplia, más abarcativa, que la simple representación gráfica o bidimensional, o hoy podríamos hasta pensar en alguna simulación tridimensional, o inclusive una representación tridimensional en alguna ropa, o en lo que podría ser una pantalla circular, o qué sé, la cantidad de cosas que se le pueden cruzar a uno por la cabeza. Es mucho mayor la posibilidad de conceptualizar la comunicación desde lo visual en general que simplemente desde lo gráfico. Entonces, por eso es la denominación del workshop y también la referencia a partir de lo dicho por Müller-Brockman.